Hola, hoy vamos a leer los 3 primeros capítulos del libro ¿Cuánta tierra necesita un hombre?, de Lev Tolstoy. Se trata de una moderna parábola sobre la ambición del ser humano. Por medio de Pajom, su protagonista, veremos que por mucho que uno tenga, nunca es suficiente, siempre quiere más, a veces a cualquier precio. Capítulo 1. Una hermana mayor fue al campo a visitar a su hermana menor. La mayor vivía en la ciudad y estaba casada con un comerciante. La menor, mujer de un campesino, residía en la aldea. Las hermanas bebieron té y charlaron. La mayor empezó a alabar las ventajas de vivir en la ciudad, comentando qué espaciosa y limpia era su casa, qué bien vestidos iban, qué elegantes prendas lucían sus hijos, cuántas cosas buenas comían y bebían, cómo iba en carroza, acudía al teatro e iba de paseo. La menor, sintiéndose ofendida, empezó a menospreciar la vida de los comerciantes y a ponderar la de los campesinos. No cambiaría mi vida por la tuya, dijo. Será todo lo gris que quieras, pero no sabemos lo que es el miedo. Es verdad que vuestro estilo de vida es más refinado, pero no es menos cierto que, aunque algunas veces obtenéis grandes ganancias, al día siguiente podéis perderlo todo. Recuerda lo que dice el proverbio: la ganancia es hermana de la pérdida. A menudo sucede que hoy eres rico y mañana estás mendigando un pedazo de pan. En cambio, la vida del campesino es más segura, modesta pero larga. Nunca seremos ricos, pero siempre tendremos qué comer. Entonces la mayor dijo: ya, en compañía de cerdos y terneros, sin ninguna elegancia ni modales. Por mucho que se afane tu marido, viviréis entre estiércol y entre estiércol moriréis, y la misma suerte conocerán vuestros hijos. ¿Qué se le va a hacer?, replicó la menor. Nuestras labores lo exigen, pero en cambio nuestra posición es más firme. No tenemos que inclinarnos ante nadie y a nadie tememos. Vosotros, en la ciudad, vivís rodeados de toda clase de tentaciones. Hoy todo va bien, pero mañana el demonio puede tentar a tu marido con las cartas, el vino o una hermosa mujer, y todo se convertirá en polvo. ¿Acaso no sucede así a menudo? Pajom, el dueño de la casa, estaba tumbado en lo alto de la estufa y escuchaba lo que decían las mujeres. Es la pura verdad, exclamó. Ocupados desde pequeños en cultivar a nuestra madre tierra, no tenemos tiempo de pensar siquiera en tonterías. La única pena es que disponemos de poca tierra. Si tuviera toda la que quisiera, no tendría miedo de nadie, ni siquiera del diablo. Las mujeres acabaron de beber el té, charlaron un rato de vestidos, recogieron la vajilla y se fueron a la cama. El diablo se había sentado detrás de la estufa y lo había escuchado todo. Se había alegrado mucho de que la mujer del campesino hubiera inducido a su marido a alabarse. Se había jactado de que, si tuviese mucha tierra, no temería ni siquiera al diablo. De acuerdo, pensó el diablo, haremos una apuesta tú y yo. Te daré mucha tierra y gracias a ella te tendré en mi poder. Capítulo 2. Cerca de la aldea vivía una pequeña propietaria, dueña de una hacienda de 120 desiatinas. Antes siempre había vivido en paz con los mujiks, sin perjudicarlos en modo alguno. Pero un día contrató como administrador
a un soldado retirado, que empezó a abrumarlos con multas. Por muy atento que estuviera Pajón, tan pronto un caballo se metía en un campo de avena como una vaca se colaba en el huerto o las terneras entraban en los prados, y cada vez recibía una multa. Pajón pagaba y luego, en casa, insultaba y pegaba a los suyos. Aquel verano tuvo tantos quebraderos de cabeza por culpa de ese administrador que se alegró cuando llegó el momento de encerrar el ganado en los establos. Aunque le molestaba tener que procurarse forraje, al menos estaría libre de temores. Durante el invierno corrió la voz de que la señora quería vender la tierra, y ya estaba en tratos con el posadero del Camino Real. Los campesinos recibieron la noticia con no poca inquietud. Si el posadero se queda con la tierra, pensaban, nos acribillará a multas. Estaremos aún peor que con la señora. No podemos vivir sin esa tierra. La compraremos entre todos. Así pues, una asamblea de campesinos fue a ver a la señora para rogarle que no vendiera la tierra al posadero, y le ofrecieron pagar un precio más alto. La señora aceptó. Los campesinos trataron de concertarse para comprar toda la tierra. Se reunieron una vez y después otra, pero no se pusieron de acuerdo. El diablo sembró la discordia entre ellos y no fueron capaces de alcanzar un compromiso. Entonces los campesinos decidieron comprar parcelas individuales, cada cual según sus medios. La señora aceptó también esa solución. Pajón se enteró de que su vecino había comprado 20 desiatinas a la señora, que había aceptado aplazar la mitad del pago hasta el año siguiente. Lleno de envidia, pensó: comprarán toda la tierra y yo me quedaré sin nada. Entonces decidió hablar con su mujer. Todos compran, dijo. También nosotros deberíamos comprar unas desiatinas. Así no podemos seguir. Ese administrador va a acabar con nosotros a fuerza de multas. Se pusieron a pensar en lo que podrían hacer para comprar esa tierra. Habían ahorrado 100 rublos. Vendieron el potro y la mitad de las colmenas. Mandaron al hijo a trabajar y Pajón pidió un préstamo a su cuñado. De ese modo lograron reunir la mitad del dinero. Una vez amasada esa suma, Pajón eligió una parcela de 15 desiatinas con un bosquecillo y fue a tratar con la señora. Llegaron a un acuerdo, se estrecharon la mano y Pajón entregó una señal. Luego fueron a la ciudad para firmar el acta de compraventa. Él entregó la mitad del dinero y se comprometió a pagar el resto en 2 años. Así fue como Pajón adquirió esa tierra. Compró semillas a préstamo y sembró. La cosecha fue tan buena que al cabo de 1 año consiguió saldar las deudas con la señora y con su cuñado. Y Pajón se convirtió en propietario. Araba, sembraba y segaba heno en su propia tierra. Talaba sus propios árboles y sacaba a pastar al ganado a sus propios prados. Cuando iba a arar sus campos o se quedaba mirando los sembrados y las praderas, su corazón se exultaba de alegría. Hasta tenía la impresión de que las hierbas y las flores eran diferentes ahora. Antes, cuando pasaba por aquellas tierras, le parecían como las demás. Ahora se le antojaban completamente distintas. Capítulo 3. Pajón estaba muy satisfecho con su vida. Todo podría haber ido bien, pero los campesinos vecinos empezaron a hollar sus sembrados y sus prados. Les pidió por favor que no lo hicieran, pero no hubo manera. Tan pronto los pastores dejaban pasar las vacas a los prados, como los caballos que pastaban de noche entraban en sus sembrados.
Al principio Pahom los echaba y perdonaba a los propietarios, pero luego perdió la paciencia y fue a quejarse al tribunal del distrito. Sabía que el comportamiento de los campesinos obedecía a su pobreza, que no lo hacían con mala intención, pero pensó: no puedo dejar así las cosas, si no, acabarán con todo. Hay que darles una lección. Así pues, con la ayuda del tribunal, les dio una lección y luego otra. 1 o 2 campesinos fueron condenados a pagar una multa. Sus vecinos empezaron a cogerle ojeriza. Volvieron a causar estragos en sus campos, esta vez a propósito. Una vez uno de ellos entró en su bosquecillo y taló 10 jóvenes tilos para aprovechar la corteza. Al pasar un día por el bosque, Pahom creyó ver algo blanco. Se acercó y vio los troncos por el suelo, al lado de los tocones. Si al menos hubiera cortado los de los bordes y hubiese dejado uno aquí y allá, pero el muy canalla había cortado uno detrás de otro. Pahom se enfureció. Ah, si pudiera saber quién ha sido, pensó, se lo haría pagar. Tras darle muchas vueltas, llegó a la conclusión de que solo podía haber sido Siomka. Fue al patio de Siomka a echar un vistazo, pero no descubrió nada y acabó discutiendo con él. No obstante, plenamente convencido de su culpabilidad, puso una denuncia. Juzgaron a Siomka, pero el tribunal lo absolvió por falta de pruebas. Pahom se ofendió aún más y riñó con los jueces y con el jefe de la aldea. «Estáis confabulados con los ladrones», dijo. «Si respetarais la justicia, no soltaríais a esos maleantes». Pahom discutió con los jueces y con los vecinos, que le amenazaron con prender fuego a su casa. En definitiva, aunque Pahom tenía muchas más tierras, su posición era peor que antes. Por esa época corrió el rumor de que la gente emigraba a lugares nuevos. «No tengo ninguna razón para marcharme de mis tierras», pensó Pahom, «pero si algunos de nuestros vecinos se fueran, viviríamos con más holgura. Me quedaría con sus tierras y ampliaría mis propiedades. Entonces viviríamos mejor. Ahora padecemos demasiadas estrecheces». Un día en que se hallaba en casa, llamó a la puerta un mujik que pasaba por la aldea. Pahom le ofreció un lecho donde dormir, le dio de comer y charló con él. Entre otras cosas, Pahom le preguntó de dónde venía. El mujik le dijo que venía de más allá del Volga, donde había estado trabajando. Poco a poco el mujik le contó que mucha gente se estaba estableciendo en aquellos lugares. Han venido campesinos de fuera, se han inscrito en el registro y han recibido 10 desiatinas por cabeza, dijo. Es una tierra tan buena que si siembras centeno crece paja hasta alcanzar la altura de un caballo, y tan grueso que 5 puñados forman un haz. Un mujik pobre de solemnidad, añadió, que llegó sin un céntimo en el bolsillo, ahora tiene 6 caballos y 2 vacas. Muy excitado, Pahom pensó, ¿por qué pasar apuros y estrecheces aquí cuando se puede vivir mejor en otro lugar? Venderé mis tierras y mi casa, y con ese dinero me estableceré y llevaré mi propia hacienda. Aquí, con tantas apreturas, no hay quien viva. Pero antes es preciso que vaya a enterarme de todo en persona. Ese mismo verano preparó lo necesario y partió. Descendió por el Volga en un vapor hasta Samara, y a partir de allí cubrió a pie unas 400 verstas. Llegó al lugar y comprobó que todo lo que había oído era cierto. Los campesinos vivían con holgura. Cada hombre recibía 10 desiatinas y en el registro inscribían de buena gana a los recién llegados.
Si alguien llegaba con dinero, además de la parcela que se le asignaba, podía comprar, con derecho a perpetuidad, toda la tierra que quisiera. La tierra de mejor calidad se vendía a un precio de 3 rublos la desiatina. Podía uno comprar cuanto se le antojara. Una vez enterado de todo, Pahom regresó a su casa en otoño y empezó a vender cuanto tenía. Vendió la tierra con beneficio, vendió la casa, vendió todo el ganado, se dio de baja en el registro y cuando llegó la primavera partió con su familia a esos nuevos lugares.